Estamos en el segundo de Samuel 6, del 1 al 11, y vamos a leerlo juntos. Segundo de Samuel 6, del 1 al 11. Si usted tiene cerca alguna persona que nos visita, le puede compartir el texto que vamos a leer, pues para que todos veamos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este momento. Segundo de Samuel 6, del 1 al 11. Leemos juntos la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Siéntese, hermano, por favor. Pues damos la bienvenida a toda la gente que nos ve por internet, en cualquier lugar. Es una bendición que estén con nosotros por ese medio, y agradecemos al Señor por la oportunidad de compartir la palabra más allá de nuestro templo. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y hermano, algo muy importante que insistimos normalmente es que la fe bíblica es una fe proposicional, es decir, una fe basada en un libro. Nosotros basamos todo el cristianismo en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque hay muchas corrientes de cristianismo, así la reconocen los analistas, los que ven religiones, y ven como cristianos a muchos grupos en el mundo, pero estos grupos no siempre están basados en la Biblia, o en muchas ocasiones sacan enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. Y entonces decimos que eso es un cristianismo no bíblico, o posiblemente no sea cristianismo realmente, pero cuando nosotros queremos ser cristianos tenemos que ir a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo que es difícil, porque es cómo Dios nos corrige. Realmente nosotros como personas vemos a Dios como un ser amoroso, un ser que está atento a nuestras necesidades. Hemos clamado a Él y nos ha respondido. Pero compartíamos también hoy en la escuela dominical, Dios es el Padre que también disciplina y corrige. Y cuando un papá disciplina o corrige, está haciendo exactamente lo que debe de hacer, porque no es un papá aquel que solamente nos complace, no es un papá que solamente nos felicita y nos deja hacer lo que queramos, porque ese modelo no es el modelo de Dios. La paternidad de Dios es muy clara. Dios es un Padre en todo el Antiguo Testamento que provee, que creó, que bendice, que habla, que protege a su pueblo, pero también pone reglas y también pone sanciones. Y a veces la sanción a nosotros no nos gusta. Hoy somos la sociedad posmoderna, que marchamos sin bases, sin normas, y la sociedad sin Cristo así es como se maneja. Y entonces tiene mucho cuidado de no pensar que la religión limite o cosas así, pero la palabra de Dios sí nos limita. Cuando estamos mal, Dios nos tiene que limitar. Y vamos a hablar hoy del arca. Usted recuerda que el arca del pacto era una caja
más o menos 1 metro cúbico, poquito menos de 1 metro cúbico, que era de madera de acacia, dice la palabra de Dios en Levítico. Y bueno, esta caja de madera contenía lo más sagrado para los judíos, que eran las tablas de Moisés, las tablas donde Dios escribió los 10 mandamientos en hebreo, por supuesto. Y entonces ellos tenían ahí como para guardar la ley de Dios. Pero también dice que estaba la vara de Aarón, aquella vara con la que se dividió el mar Rojo, aquella vara que sirvió a Moisés y Aarón. Esa vara estaba guardada como un recuerdo de las grandes cosas de Dios. Había también un recipiente con maná. ¿Usted recuerda ese alimento milagroso? Un alimento que 40 años Dios les dio a los judíos en el desierto. Había ahí un poco de maná también, y había algunos rollos, algunos manuscritos de lo que Moisés estaba, por supuesto, ya escribiendo del Pentateuco. Entonces, esa arca era algo muy representativo de la presencia de Dios. Recuerde esto, el arca no es la presencia de Dios, representa la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento hay una religión representativa. Hay objetos como el arca, como todos los muebles del tabernáculo, más adelante los muebles del templo, que representaban algo de Dios. Y en el Nuevo Testamento ya no nos basamos en objetos, sino en la persona de Cristo. Ya el templo de Dios somos también nosotros, y las instalaciones que usamos no son santas y sagradas como en el Antiguo Testamento, tienen otro sentido, pero la reverencia sigue siendo muy importante en las cosas de Dios. Entonces, esta arca, también algo que tenemos que notar es que lo más seguro es que la destruyeron los babilonios, porque por ahí hay muchas películas, ¿no?, y novelas que dicen que el arca está escondida por ahí en algún lugar, y que esa arca tiene un poder, y que si algún país tiene esa arca, va a ser el país gobernante en el mundo. Todas esas son mentiras, no hay nada que ver. El arca desapareció, como era de oro, los babilonios seguramente fundieron aquel oro y no sé qué hicieron con él, pero realmente ya no existe el arca porque los judíos descuidaron su comunión con Dios. Ese símbolo fue robado, fue destruido, porque los judíos no cuidaron la comunión con Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Si no cuidamos la comunión con Dios, vendrá destrucción de nuestra vida en muchas cosas. Entonces es muy importante que recordemos esto. Pero el arca, en el momento en que David escribe, año 1100 antes de Cristo, todavía el arca estaba ahí guardada entre algunas tiendas, porque representaba la presencia de Dios. Pero sucedió un antecedente que usted tiene que recordar. 1 Samuel 6, un libro antes exactamente de este, en el mismo capítulo, 1 Samuel 6, dice que en el tiempo de Elí el arca fue capturada. ¿Usted recuerda eso? Dice que por la guerra con los filisteos derrotaron a los judíos, porque los judíos andaban mal espiritualmente, la misma historia de siempre, y entonces se llevaron los filisteos el arca. Pero dice la palabra de Dios que a los filisteos les vinieron muchas enfermedades, posiblemente la peste bubónica, porque dice que tenían tumores y una plaga de ratones. Y esta plaga y esos tumores, ellos entendieron que era un juicio de Dios, porque tenían algo que no les correspondía, que era el arca de los judíos. Y dice la palabra de Dios que los filisteos mandaron en un carro nuevo con unas vacas, esa arca la mandaron solita para que llegara a territorio judío, y los judíos la empezaron a cuidar. Pero hubo un gran problema allí, porque cuando los judíos recibieron el arca, decía el Antiguo Testamento, los escritos de Moisés, 400 años antes de ese punto, Moisés había escrito: el arca no debe de ser vista por nadie. El arca tiene que estar entre tiendas, no la pueden tocar. De hecho, el arca tenía algunas formas como de anillos a los lados, para que por ahí metieran unas varas. ¿Usted recuerda? Unas varas también de madera de acacia forradas con oro, y entonces no la debían de ver. Y entonces los levitas, cuando la tenían que recoger, iban de espaldas y metían con mucho cuidado las varas, para una forma de reverencia hacia las cosas de Dios. Y con esas varas cargaban el arca, no la podían agarrar, ni tocar, ni ver. Pero dice ahí la palabra de Dios en 1 Samuel 6, que un pueblo que recibió el arca, todos vieron el arca, y hubo una mortandad de 50,000 hombres. Entonces, ¿Dios juzga o no juzga? ¿Dios es santo o no es santo? ¿Dios pone reglas o no pone reglas? Claro que sí. Pero ellos entonces tuvieron esa experiencia y dijeron: no, entonces vamos a mandar el arca a la casa de Abinadab, que era de los levitas, este mismo Abinadab que aparece aquí un libro después, en el mismo capítulo, y dice: ahí la vamos a dejar. Y todo el ministerio de Samuel y toda la vida de Saúl, 70 años, el arca estuvo en casa de Abinadab, un levita. Pero ahora sucede que David dice: yo quiero traer el arca a Jerusalén.
Yo quiero que el arca de Dios no esté en la casa de Abinadab, allá en una provincia, sino que la vamos a traer a Jerusalén. Porque ahora Jerusalén es la capital del reino. Y si la capital es importante, el arca es importante porque representa a la presencia de Dios, entonces hay que traerla. ¿A usted le parecería buena esa idea o no? Pues a todos nos parecería buena la idea, pero vamos a ver cómo son las ideas en el terreno de las cosas de Dios. Entonces ese es el contexto o el antetexto de lo que estamos leyendo en este momento. Por eso dice que David intentó traer el arca, estaba en casa de Abinadab, y vamos a ver qué implicaciones hay en todo esto. Y vamos a hablar de 3 actitudes hacia Dios. 3 actitudes que son evidentes en 2 hombres en este capítulo 6 de 2 de Samuel. Y dice la palabra de Dios que la primera actitud es el anhelo. La primera actitud hacia Dios es un anhelo, un deseo de estar con Él. David escribió casi la mitad de los salmos, era un poeta, un hombre que escribía precioso. Usted puede leer todos sus salmos en diferentes estilos, además eran composiciones musicales. Entonces era algo bello lo que él le decía a Dios. Él vivía en la presencia de Dios. El problema de David es cuando él no consultaba a Dios o cuando dejaba que su tendencia pecaminosa gobernara su vida. Y eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Dios vive dentro de nosotros, Dios está con nosotros, pero mi actitud de pecado, mis descuidos me pueden hacer alejarme de Dios o caer en pecado. Entonces David era un hombre de comunión, pero en el contexto en el que él vivía, decía, bueno, si Dios le dijo a Moisés que el arca representa la presencia de Dios, yo quiero que esa arca esté en Jerusalén. La presencia de Dios ya está, pero yo quiero que ese mueble representativo, ese mueble que Moisés elaboró con tanto cuidado en aquel tiempo, 400 años antes, esté en Jerusalén. Entonces, hermano, es muy importante el anhelo por la comunión con Dios. Dios es el ser más importante con el que nosotros queremos estar. Cuando usted se enamora, quiere estar con esa persona todo el tiempo y no alcanza el tiempo. ¿Se ha dado cuenta? Algunos ya se nos olvidó, pero quiere uno estar con esa persona, se emociona, está contento con ella, quiere compartirle, quiere hablar. Ahora se escriben mensajes por todos los medios que hay y están escribiéndose y se ven todo el día, llegan a la casa y le siguen hablando y dice, pues que no te cansa. No se cansa. Está enamorado o enamorada, ojalá que Dios dirija ese enamoramiento, ¿no? Pero igual cuando uno tiene a sus hijos, qué amor tan grande por los hijos, ¿no? ¿Cómo usted trató a sus hijos? Creo que cuando nosotros tenemos la bendición de ser padres, descubrimos cómo es Dios como padre. Porque uno puede ver muchos niños y muchas niñas que nos encantan, pero cuando vemos a nuestro hijo o vemos a nuestra hija, algunos cuando oímos llorar a nuestra hija, casi lloramos nosotros, ¿no? Y dijimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Y las mamás los revisan, ya saben que son 20 dedos, los revisan 20 veces al día. Es que no le vaya a faltar un dedito, es que no le vaya a pasar quién sabe qué, es que está no sé qué, y ya suspiró y dejó de respirar. Algunos no dormimos toda la noche por estar oyendo que no respiraba, ¿no? Y decimos, no vaya a ser un espasmo del sueño. Hermano, es un amor, pero ese mismo amor que tenemos tiene que ser mucho más grande mi anhelo por la comunión con Dios. El anhelo más grande en mi vida tiene que ser Dios, a menos que yo empiece a perder la comunión con Él. Entonces, más que anhelar a mi esposo, mi esposa, mi novio, mi hijo, a la gente que más quiero, con quien principalmente quiero estar, es con el Señor. En oración, en lectura de la palabra, en búsqueda de Él, es la persona más importante. Entonces, David demuestra un gran anhelo por Dios. Pero algo que notamos aquí es que en esa comunión con Dios se requiere organización, fíjese. A nosotros no nos parece que la organización tenga que ver con el anhelo, pero dice que David organizó a más de 30,000 soldados y dijo, vamos a organizar un ejército porque yo quiero traer el arca de Dios. No había guerra en ese momento, pero él juntó a 50,000 personas y dijo, vamos a traer el arca del Señor. A 30,000, perdón. Vamos a traer el arca de Dios. Entonces, ¿es importante convocar a otros o no? Sí. Yo no puedo adorar solo, en mi casa yo lo hago, tal vez yo puedo leer, puedo cantar, puedo orar, de hecho hay que hacerlo, leer por lo menos 3 capítulos diarios para leer la Biblia en un año, orar todos los días a la hora que yo pueda, buscar de Dios es muy importante, pero también orar con otros, reunirme con otros es una bendición, y en este caso David no fue solo, no juntó una escolta, sino que juntó a miles de soldados.
Y dijo, yo quiero ir con un gran séquito de soldados porque vamos por el arca que representa la presencia de Dios. ¿Cómo evalúa usted la presencia de Dios? Lo más importante es la presencia de Dios. Yo puedo ir a pedir a una novia, si tuviera la edad y el caso, y voy solo. A lo mejor voy con mi papá o alguien que va a pedir a la novia, ¿no? Pero cuando yo voy a pedir a alguien más importante que esa novia, llevo un ejército. Y fue lo que hizo David. Llevó a un ejército, iba por el anhelo del arca de Dios, la presencia de Dios, y él tenía el deseo de que mucha gente fuera. Entonces el cristianismo nos invita y nos incluye para que mucha gente venga. Por eso hay quienes dicen, es que yo puedo ver en la televisión, en la internet, predicadores, música. Sí, hermano, pero usted no puede dejar de ir a una iglesia donde en vivo hay gente que adora a Dios, donde en vivo estamos con todas las cosas buenas y las cosas difíciles que implica la comunión con el Señor. Pero él lo hizo. Y otra cosa que vemos aquí es el traslado, versículo 2. Y aquí en el traslado tenemos un problema. Porque, hermano querido, la palabra de Dios decía que el arca, ya dijimos, nadie debía ¿qué? Ni verla, mucho menos tocarla. Y entonces decía allí en la palabra del Señor, en Éxodo 25, en Deuteronomio 12, en Números 1, dice la palabra de Dios, la manera en que debía llevarse el arca. Pero es ahí donde decimos que a veces intención sin conocimiento es igual a pecado. Es una ecuación difícil, ¿no? Intención sin conocimiento es igual a pecado. ¿Por qué? Porque David tuvo una intención muy buena. Parece que sí, traer el arca es bueno, está correcto. Pero le faltó el conocimiento de que no podían trasladar el arca en un carro nuevo, que el carro nuevo representaba honor. Imagínese usted un carro de lujo ahorita, trae el arca de Dios en un carro de lujo, pues dirían cualquiera, oye, pues está muy bien, pero Dios no pide carros de lujo. Dios dijo los levitas y los hijos de Coat, específicamente la familia levítica, que eran los autorizados para llevar el arca de Dios. Entonces ahí a David le faltó, hermano, conocimiento, consulta. Por favor, hermano, consulte a los que sí saben, porque mucha gente dice, es que yo no sé. Bueno, a lo mejor yo no sé, pero hay gente que sí sabe. Por eso en la iglesia hay misioneros, pastores, maestros, gente que tiene la obligación de saber más que yo y de indicarme si es correcto o no es correcto lo que yo hago. Y yo como discípulo tengo que recibir la corrección y la instrucción de los que sí saben. Y no es en un sentido despectivo, es en un sentido real. Y todo creyente que va conociendo más de Dios puede ser maestro de otros, pero siempre basado ¿en qué? En la palabra de Dios. David debió consultar con los sacerdotes y decirles, quiero traer el arca, pero ¿cómo la puedo traer? ¿Qué le hubieran dicho ellos? Exactamente, el modelo, pero David no consultó con ellos. Ahí es cuando a veces la autoridad se nos pasa a algunos y creemos que porque yo soy el rey, no tengo por qué consultar al sacerdote. Y hermano, tenemos que aprender a consultar antes de tomar decisiones. Y entonces David tomó decisión, no consultó, y él parecía que estaba muy bien. Y dice la palabra de Dios que incluso con mucha reverencia, porque dice, quiero traer el arca de Jehová de los ejércitos, quiero traer el arca donde se invoca el nombre de Dios, el arca que representa la presencia de Dios. Todo suena muy bonito, es reverencia, es devoción, pero ya dijimos, devoción sin conocimiento o sin obediencia se convierte en pecado. Y parecía que estaba bien. Ahora, este descuido es muy grande porque es un error de procedimiento. Números 1 dice cómo debía manejarse esa arca. Números 4, primero de Crónicas 15, dice que tenían que ser los levitas, hijos de Coat específicamente. Ya dijimos la forma en que tenían que hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso yo le invito de corazón, hermano, a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Si usted quiere ser cristiano, tiene que leer correctamente la Santa Biblia. No puedo ser cristiano a mi manera, o como los modernos ahora dicen, o como la gente parece que tiene un buen criterio. El cristianismo está basado 100% en la palabra de Dios. Y recuerde esto, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son algo que puede molestar o complicar, sino que son reglas para que las cosas funcionen mejor. A David le hubiera ido muy bien si hubiera consultado a quien debía consultar
y si hubiera visto el procedimiento como tenía que llevarse, no hubiera pasado nada. Pero a veces por eso decimos, mi intención no es suficiente. Los mexicanos decimos, con la intención basta. No, hermano, con la intención no basta. Las intenciones son buenas, pero por ahí dice un pastor, de buenas intenciones está lleno el camino al infierno. ¿Será cierto? Sí. Mucha gente que tiene buena intención, pero que no conoce o que no se compromete, pues puede ser que se pierda. Ahora, este error de procedimiento es algo que tenemos que revisar. Hay algo de cuidado, versículo 4. Dice que entonces Ahío, hijo de Abinadab, posiblemente hasta nieto de Abinadab, iba delante del arca, y otro hijo llamado Usa, con Z. Usa iba detrás del arca. Parecía que estaba bien, pero otra vez no era el procedimiento. ¿Cuántos grupos religiosos, cuántas liturgias, cuántas cosas hoy se pueden ver que decimos no están basados en la palabra de Dios? Aunque se vean bonitos, un carro de lujo, el arca, 2 descendientes de sacerdotes, parece que está bien, pero no está bien. Por eso decimos, tenemos que ir a la palabra de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, aunque haya otras religiones y grupos, les amamos y les respetamos, pero la palabra de Dios dice que el único Salvador es Jesús. Yo solamente puedo ir con Él. Y cómo vivo mi vida es el procedimiento que Dios me ha dado. Yo quiero pedirle algo que usted valore hoy. La Biblia es nuestro manual de procedimientos. La Biblia es el manual para la vida del cristiano. Porque hay mucha gente que dice, es que yo no sé cómo, pues lea más su Biblia. Y si no sabe, de todos modos, para eso están los pastores y maestros en la iglesia, el día que quiera, a la hora que quiera. Acuda y consulte y pida ayuda, porque para eso está la iglesia, para enseñarnos, para decirnos cómo hacer las cosas. No porque el que está enseñando sepa más, es porque la palabra de Dios tiene que regirnos. Y hay gente que tiene que prepararse para que nos guíen a los que estamos empezando. Ahora, este ejército estaba bien, está muy bien el anhelo de David, está muy bien su deseo, hay muchas cosas buenas allí, pero tenemos que revisar la parte que estuvo mal. La parte que también estuvo bien es que él tomó acciones. Dice que se levantó y partió. O sea, él tomó decisiones con su fe. Yo le pregunto a usted, ¿qué decisiones está tomando con su fe? Porque ser cristiano no nada más es orar o cantar o ir a la iglesia de vez en cuando. Ser cristiano es que todas mis decisiones las estoy manejando con el Señor. Me levanto, me reúno, me junto con otros, me capacito. Eso es el cristianismo. Sirvo como iglesia, eso es muy importante. Ahora, esta actitud de David es un reconocimiento al Creador. David era rey, ya estaba uniendo a las tribus, estaba prosperando, pero para él no bastaba. Yo creo, hermano, que así debe ser el corazón de un cristiano. No soy feliz solamente con lo material. No soy feliz solamente con lo temporal. Necesito la presencia de Dios. Por supuesto, lo material y lo humano todo tiene un lugar, pero lo más importante en mi vida tiene que ser Dios. David era rey y estaba inquieto. Dijo, es que el arca está en un lugar donde no es digno. Yo moro en un palacio y el arca de Dios está entre tiendas, entre telas. No puede ser, yo quiero que el arca esté en un lugar digno. Estaba muy bien eso, ¿no? Parecía que estaba muy bien, pero tenemos que ver lo demás. ¿Cómo tengo que manejar mi cristianismo? Métase a estudiar la palabra de Dios. Lea, por favor, hermano, de corazón, lea todos los días la Biblia. No sea de los cristianos que nunca la leen. Léala. Hoy hay versiones preciosas, ¿no? Con cantos dorados y plateados y hasta electrónicas y con algunos acabados de piel y no sé cuántas cosas. Está bien todo eso, pero hay que leerla. La Biblia no se valora por el material, se valora por el uso que le damos. Entonces a lo mejor tengo una Biblia muy sencillita por ahí, rústica, una cosa así, pero tengo que leerla siempre. A David le faltó leer la palabra de Dios para tomar la decisión que quería en ese momento. Entonces yo, si leo la Biblia todos los días, voy a saber cómo tomar las decisiones. Leer, estudiar, meditar, analizar y aplicar. Son los niveles de enseñanza que yo tengo que ir como cristiano. Por eso usted siempre lea su Biblia. Y mire, más allá de lo que diga un pastor o un maestro, vaya usted a su Biblia. Porque lo decimos con mucha tristeza, hoy hay muchos pastores y maestros que dicen cosas que no están en la Biblia o están malinterpretando la palabra de Dios. No hay como un cristiano que comprueba. ¿Se acuerda de la iglesia de Berea? Los de Hechos, los de Berea es porque verían. Cuando Pablo les predicaba, ellos decían, no, a ver, Pablo, tú eres un gran maestro, pero yo quiero ver lo que estás diciendo. ¿Dónde está?
En el Antiguo Testamento nada más, ¿no? Ahora, un buen cristiano tiene que hacer eso. Por favor, presione a sus pastores, presione a sus maestros siendo un estudioso de la palabra de Dios, de la palabra, no de otras cosas. La palabra es la base. Y si lo que me están predicando o enseñando no está bien basado en la Biblia, hay que hacer cambios, ¿no? Ahora, hay que evaluar esto. No basta con la sinceridad, hermano. También el Señor nos muestra aquí, no basta con ser sincero, hay que ser obediente y seguidor de las normas de Dios. Porque mucha gente dice, yo sigo a Dios muy sinceramente a mi manera. Yo puedo ser idólatra, yo puedo seguir siendo mentiroso, tramposo, belicoso, pero en mi corazón yo amo a Dios. Hermano, ese no es el procedimiento. Hasta los ateos pueden hacer una cosa así. Ver la Biblia muy de vez en cuando o analizarla muy de vez en cuando. Yo como cristiano tengo que leerla todos los días. Hermano, no importa su edad, no importan sus ocupaciones, no importa nada. Usted todos los días necesita leer la palabra de Dios. Léala. Además de oírla, que hoy la oímos y la vemos por todos lados, usted lea su Biblia todos los días. Y saque unas notas y pregunte y vea que no está de acuerdo, que no entiende, y Dios le va a hablar, porque la palabra es la que nos va a hablar. Ahora, algo muy importante aquí es el culto y el estilo de vida. El culto es cómo adoro a Dios a nivel litúrgico, pero el estilo de vida es cómo es mi testimonio, porque David ahí tuvo las dos cosas buenas, un buen culto y un buen estilo de vida. Lo malo en el estilo de vida fue la falta de consulta del manejo del arca. Diríamos aquí otra cosa más, la adoración y la cultura. Hoy hay muchas personas que hablan de la danza como una parte de la liturgia evangélica, y respetamos a todos, pero lo que la Biblia dice es que la danza era una manifestación judía en su cultura. No dice que nosotros tengamos que practicarla o hacerla, aunque respetemos a quienes piensen así. Y otra cosa importante aquí es, ¿dónde danzó David? De camino. No danzó en un templo, no danzó en un lugar donde era la reverencia que se debe tener, él iba de camino. Y además, en el próximo capítulo veremos que incluso le trajo problemas esto. Entonces tenemos que analizar ciertas cosas porque la gente tiene preguntas. Y si tiene más preguntas, consulte a sus pastores. Pero es muy importante que veamos esto. David iba contento, creía que estaba haciendo bien, pero vamos a ver que no nada más es el anhelo, no nada más es que yo deseo estar con Dios. Voy a estar con Dios a la manera de Dios, como Él dice, como la palabra marca. Entonces es muy importante que modifiquemos algunas cosas. La segunda actitud de David, de este pasaje, no es de David. La segunda actitud se llama irreverencia. Todos la terminaron, ¿verdad? Irreverencia. ¿Qué es la irreverencia? Falta de respeto a las cosas de Dios. Eso es la irreverencia. Y nosotros vemos aquí que este contexto nos dice que pasó algo circunstancial. Fue algo no planeado. David no estaba haciendo bien a la forma de llevar el arca hacia Jerusalén. Era bueno el deseo, pero no era buena la forma. Eso puede pasar. Y entonces van dos hijos de Abinadab, y dice la palabra de Dios, son nombres raros, Ahío iba adelante. Hay un carro nuevo, algunos bueyes que lo van jalando, y en la parte de atrás del carro iba otro hijo llamado Usa, con Z, ¿no? Ya dijimos con Z. Parecía que iba bien todo. Pero mire, hermano, cuando los procedimientos no están bien, siempre tendremos consecuencias. Eso grábelo en su corazón. Cuando los procedimientos no están bien, siempre habrá consecuencias. Porque él pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Había un problema de procedimiento. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 5, ya dijimos que era cultural. David y todos los soldados que iban con él iban danzando. Es la manera judía de adorar. Nosotros no somos judíos, hay muchas naciones en el mundo que tienen diferentes formas de adorar y tenemos que distinguir los principios y las formas. El principio es el mismo, adorar. La forma puede ser diferente. No requeridamente danzar o levantar las manos o aplaudir o alguna otra cosa más. Cada cultura en el mundo tendrá formas particulares de adorar a Dios. Eso es la interpretación más correcta de la adoración. Pero ellos iban alabando a Dios a su manera. Y otra cosa muy importante, dice que iban con toda clase de instrumentos. ¿Con cuántas clases? Todos los que ellos conocían. También nosotros hoy podemos adorar a Dios con toda clase de
instrumentos. Porque hay iglesias donde dicen, no, este instrumento no se permite. Es que no están en la Biblia, pues claro que no están en la Biblia. Si usted ve cómo se fueron inventando los instrumentos, pues no fue en el tiempo de David. Había unos cuantos en ese tiempo. Y después, a lo largo de la historia de la música, ha habido muchos instrumentos nuevos, muchas formas nuevas, y todos se pueden consagrar a Dios. Lo único que tenemos que decir aquí es que el uso es diferente. No es igual tocar un instrumento para el mundo que tocarlo para Dios. Tiene que ser diferente. Aunque haya habilidad o aunque haya conocimiento, en el mundo puede ser para lucirse o puede ser para agradar a la gente. En las cosas de Dios, el instrumento es para la gloria de Dios. Yo alabo a Dios. Por eso decimos, tiene que ser diferente. Y a veces la iglesia se parece mucho al mundo. No sabe uno si está en una fiesta del mundo o una fiesta cristiana porque se hacen igual las cosas, se mueven igual y hay que discernir que no debe ser igual. Tiene que ser diferente, por supuesto. Es otro el propósito. Ahora, esos instrumentos estaban para adorar a Dios. El problema está en el versículo 6 y se llama temeridad. Ya dijimos que la irreverencia se traduce en temeridad. Irreverencia es falta de respeto a las cosas de Dios. Y temeridad es un falso valor. Tomar una decisión que parece valiente, pero que es peligrosa. O que es una mala decisión. Eso es temeridad. Por eso decimos, esta persona es temeraria, se arriesga. Los adictos a la adrenalina, la gente que daña a otros, la gente que está en la delincuencia, todo tipo de decisiones que parecen valientes, pero que tienen un propósito de hacer algo que no está bien, se llama temeridad. Entonces, la temeridad de Usa fue que, dice la palabra de Dios, que cuando iban en un lugar allí, en la era de Nacón, los bueyes que llevaban el arca tropezaron. ¿Es normal o no es normal? Sí, es normal. La gente de campo sabe, ¿no? Entonces, si un carro tipo carreta para nosotros, lo van jalando un par o 3 o 4 bueyes y llevan un objeto tan fino, iba a haber problemas porque el camino es irregular y todo eso. Entonces dice la palabra que los bueyes tropezaban, lógicamente el carro se movió y el arca parecía que se iba a caer. ¿Qué debería de hacerse si Dios dice, nadie debe verla ni tocarla? ¿Qué se debe de hacer? Pues eso, ¿verdad? Eso. ¿Dios no es capaz de defenderse a sí mismo? Sí. En las religiones idólatras la gente carga sus imágenes. Tienen que trasladar a su objeto de culto, pintarlo, hacerle cositas para que aparezca bonito. El Dios de verdad, y no lo decimos para ofender a nadie, el Dios de verdad no necesita que lo cuidemos. Él nos cuida a nosotros. Él es infinitamente más grande que nosotros. Y si el arca se hubiera caído, Dios está en control. El problema de Usa es la falta de respeto por las cosas de Dios. Y esto es difícil de analizar, hermano. Porque el humanismo, desde Da Vinci para acá, la gente piensa que lo que el hombre hace hay que admirarlo. Es que esto lo hizo con tanto talento, con tanto arte, con tanto valor, que hay que admirarlo y aplaudirle. Y queridos hermanos, no todo lo que hace el hombre es plausible delante de Dios. Aunque al hombre le guste, aunque a la gente le encante, porque, oye, qué bueno que él detuvo el arca porque se iba a caer. Pero la palabra de Dios dice, no toques. ¿Sabe que Dios dice muchas veces no toques? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? No se acerquen a este árbol, no coman de este árbol. ¿Qué es la lista de Gálatas 5 y Romanos 1, que son las listas del pecado? ¿Qué es lo que Dios dice? No toques estas cosas, no participes, no las disfrutes a la manera del mundo porque no es lo que Dios quiere. Entonces Dios da un manual de procedimientos en la Biblia y dice, no lo hagas. Y dice la palabra de Dios entonces que este hijo o nieto de Abinadab tomó la decisión de tocar el arca y la detuvo. Hermanos, no todo lo que hacemos que parece bueno es bueno. Recuerde, la religión cristiana está basada en órdenes específicas de Dios. Y hay un análisis de lo que Usa practicó allí y tenemos que revisarlo. Porque dice ahí que de inmediato vino el juicio, versículo 7, dice, y lo hirió Jehová, y Usa cayó muerto
junto al arca en ese momento. ¿Dios castiga o no castiga? Sí. Ahora, nos castiga por corrección y porque nos ama. Y realmente cuando Dios castiga, hermano, Él sabe por qué lo hace. Yo creo que los buenos papás deben de llegar al punto en que sus hijos sepan que cuando ustedes los castigan, lo están haciendo porque es perfectamente necesario hacerlo. Cuando los hijos discuten, es que tú no me comprendes, es que tú no, hay problemas. Pero no creo que el papá sano quiera castigar a sus hijos cada que se le ocurre. La Biblia también nos da normas, ¿no? Efesios 5 dice, no provoquen a sus hijos. Yo tengo que castigar para mantener en sujeción a mis hijos, para corregirlos. Pero cuando Dios castiga, está dando una gran lección. La lección de Usa es, no se puede seguir a Dios a la manera del hombre. Se sigue a Dios a la manera de Dios, o no se le está siguiendo. Y otra cosa muy importante, hermano, la gente que es temeraria es gente protagonista, es gente que quiere ser vista, que quiere ser admirada, o que quiere hacer cosas que otros no hacen. Seguramente el arca era preciosa, pero no era ni de verse ni de tocarse según Dios. ¿Qué tenía que hacer él? Alejarse. Pero tocar algo que es de Dios es una falta de reverencia. Cuando usted toca el pecado y se mete con cosas que no debe meterse, está viendo problemas en su vida espiritual y va a tener consecuencias, aunque a usted le parezca bien. Aunque sus amigos no creyentes lo admiren y digan, qué bueno, nosotros decimos, yo no vivo para la gente, vivo para Dios. Aunque no somos espantados ni nada de eso, pero sí tenemos cosas que no podemos hacer. Y otra cosa también problemática de Usa, hermano, es la motivación que él tenía en su corazón. ¿Qué es lo que él quería hacer? ¿Por qué tomó esa decisión con tanta irreverencia? El irreverente no respeta las cosas de Dios. Y hermano, las cosas de Dios hay que respetarlas, porque el ser más digno de respeto es Dios. Aunque yo puedo respetar mucho a cualquier persona por autoridad o por el cargo que tenga, eso es correcto, es bíblico, pero yo tengo a la máxima autoridad, es Dios. Un nombre de Dios es el Altísimo, es decir, Él está por encima de todos. Y querido cristiano, si Dios dice que no, no lo haga, aunque a usted le guste, aunque los demás lo vean bueno, aunque parezca que es bueno hacerlo, Dios dice que no. Y Dios pone normas porque Él sabe lo que pasa. ¿Qué hubiera sucedido si todos ven que Usa toca el arca el arca y no pasa nada? Pues todos le faltan al respeto a Dios. Y entonces, no, pues mira, Dios dice, pero no es cierto. Dios dice que no tomes el arca ni la veas, pero no pasa nada. Querido papá, cuando usted no castiga a sus hijos, ¿qué pasa? Perdemos la autoridad. Ese papá, ya te dije, y vas a ver, y me levanto y no sé. Ay, no, hermano. ¿Usted ejecuta o no ejecuta? Porque hay papás que no son ejecutantes, ¿no? Son como ejecutivos. Bueno, entonces es muy importante. Hay reglas. No te puedes portar mal. No puedes faltar el respeto a los maestros en la escuela. No puedes, lo que sea. Y hay consecuencias si no acatas la norma. Puede haber premios también, ¿eh? Los premios son buenos. Dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero las prohibiciones se dan por una situación ética. No es porque Dios quiera vernos aburridos o una cosa así, pero las cosas de Dios son santas. Y en este caso Usa nos puede representar a los que ya perdimos respeto por las cosas de Dios. A los que ya no respetamos a Dios. Nos parece un chiste lo espiritual, nos parece un chiste la Biblia, nos burlamos de la iglesia, todo nos parece mal, no nos gusta. Y entonces estamos yéndonos por el camino de la falta de respeto a las cosas de Dios. Esto nos enseña algo muy importante, hermano. En la vida va a haber circunstancias. Dios nos salvó ya. Dios ya nos ve santos. Nos llama perfectos, nos llama hijos. Dice, ya quiero que estén en la eternidad conmigo. Pero entre ese momento de mi salvación y el momento de mi muerte va a haber muchas circunstancias. Y algunas muy bonitas, otras terribles. En las bonitas hay que alabar a Dios con mucho gusto y en las terribles también. Entonces la circunstancia que enfrentó David fue la consecuencia de su mala decisión. Si usted quiere ser líder espiritual, tenga cuidado porque es terrible. De mis decisiones puede depender la vida eterna de la gente.
Por eso yo no puedo predicar cualquier cosa, aunque sea popular, aunque a la gente le guste, aunque haya gente que tiene llenos de discos las librerías cristianas, hay muchas mentiras por allí, hermano. Y la gente les cree y compra, y qué bonito, y a veces es falso. Y mucha gente cree cosas que están mal. Hay pastores que enseñan que mi pecado se debe a los demonios, y decimos, demonios, está mal. Mi pecado se debe a mí, no a los demonios. Los demonios pueden incitarme o hacer una mente, pero es mi decisión. Yo soy el que decido si sigo o no esa tentación. Y hay muchas enseñanzas más ahí que no es el momento ahorita de decirlas, después las diremos. Pero yo tengo que cuidar lo que hago. David, como líder, falló allí al no consultar a los que tenían la autoridad de lo que debía de hacerse. Creció como rey y no consultó al sacerdote. El sacerdote también falló porque tenía que decirle a David, David, no es así. Por eso, querido hermano, cuando alguien lo corrige a usted, dele gracias a Dios, porque se requiere valor para corregir a otro. También eso es difícil en el ministerio, ¿no? Rara es la persona que le dé gusto que lo corrijan y que diga, gracias hermano, qué bueno que usted me corrigió. La mayoría no, se ponen muy enojados y no quieren nada y se van de la iglesia y no sé qué tanto. Hermano, déjese corregir. Y por eso los que tengamos el privilegio de compartir la palabra de Dios, tenemos que corregir a la gente, no a nuestro gusto, sino con base en lo que dice la palabra de Dios. Porque si yo busco un pastor complaciente que me diga que sea todo y que se sonría y que me diga que qué bueno, que entonces voy a cambiar de grupo. Tengo que ir a otra iglesia complaciente y falsa, pero una iglesia cristiana no es así. Ahora, si lo que yo voy a hacer está bien, me van a felicitar. Sí, hermano, está bien, gloria a Dios, así es, está perfecto, pero con conocimiento de la palabra. Por eso decimos, ser líder no es cualquier cosa, ¿verdad? Y un líder se forma en mucho tiempo y hay muchas cosas que Dios tiene que hacer para que seamos buenos líderes. Y no nada más hacer lo que nos emocione, lo que parece vistoso. Hoy hay muchas iglesias vistosas con cosas falsas detrás de ellas. Entonces es muy importante que evaluemos. La otra situación, hermano, es la reverencia. Respete las cosas de Dios. Nuestros abuelos se quitaban el sombrero cuando pasaban frente a un templo, ¿no? Así le hacían. Y decían, cállese porque estamos en la casa de Dios. Entonces ahora la gente cree que perder el respeto es mucha modernidad. Soy tan moderno que no respeto a nadie. Entonces eres posmoderno. Y la posmodernidad nos va a llevar a crisis tremendas. Necesitamos volver a las bases de la palabra de Dios. Yo respeto a Dios porque Él es superior, infinito, santo, glorioso, porque Él es la autoridad. Haga lo que haga, yo tengo que respetar a Dios. Es la lección de Job. Lo malo que Job se autojustificó mucho, pero Job casi aprobó, porque soportó tantas cosas y dice que nunca atribuyó despropósitos a Dios, pero sí se quejó mucho. Hasta maldijo el día en que nació y cosas así. Entonces, cuando pasen cosas en su vida, no maldiga a Dios, no reniegue. Cuando un papá corrige a sus hijos, los hijos que son buenos hijos no se van de la casa. ¿Cierto o falso? Si el hijo dice que se vaya, a ver quién lo aguanta, digo, a ver dónde puede estar. Pero si mi papá me corrige, ¿quién tiene la autoridad? Pues el papá. Ese es el problema mundial, que hay ahorita, falta de autoridad. Entonces digo, hijo, te tengo que corregir o te castigo. Dice San Pablo, incluso nuestros papás nos castigaron injustamente y los reverenciábamos. Y también es cierto, hermano. A lo mejor me castigó alguien y no fue justo, pero yo voy a respetar a esa persona. Mejor es que haya alguien que me castigue que no haya ni quien me castigue. Hay una enseñanza impresionante del doctor Josh McDowell. Ya usted sabe, muchos saben quién es. Un autor bautista. Es como un escritor de este siglo pasado y el mejor que hay en muchas cosas. Y él dice, creencias versus convicciones. ¿Ya lo leyó? Dice, las creencias son cosas que la gente siente que cree.
pero que no lo comprometen a nada. Mi creencia me llevó a adorar personas y nombres que no debía adorar. ¿Pero qué era? Una creencia. Algunos patrocinan al señor de rojo con barba blanca y a los 3 que llegan el 6 de enero. ¿Qué es eso? Una creencia. ¿Está buena? No, para nada, nunca, no está buena. ¿Qué le regalo a mis hijos? Pues lo mismo, pero a nombre de usted. Porque recuerden que dicen los niños, es Papá Noel, porque te lo trajo Papá Noel. Bueno, entonces es muy importante que usted vea eso. Pero, ¿se pueden hacer las cosas bien sin caer en mentiras o no? Sí. Ay, que se pueda. Pero es que es una tradición, es que es una ilusión del niño. Ay, por favor. Hay muchas ilusiones más y cosas en la verdad. Y es mejor un papá que nunca mintió, ¿eh? Es mejor un papá que nunca dijo una mentira, aunque el niño diga, ay, me hubieras dicho, pues no, papá, yo no te digo mentiras nunca. Si tú te apartas de Dios, te vas al infierno. ¿Es falso o es cierto? Cierto. Pero si tú sigues a Dios, nos vemos en el cielo para siempre. Va a ser maravilloso. Bueno, entonces en esas convicciones es donde yo hago cosas que no son populares, pero que son necesarias. La convicción es estar convencido. Un joven sin convicción comete adulterio porque no tiene convicción, tiene creencia. ¿Por qué cometes adulterio? Pues porque me gustó. Mi papá y mi mamá me dicen, pero a mí no me gusta lo que me dicen nunca. Y a mí me gusta. Ah, entonces tú tienes creencias. Pero un joven que tiene convicción, le van a ofrecer todo eso y dice, no, porque yo sé que Dios dice, y lo que Dios dice es verdad. Entonces yo tengo una convicción. Si en el trabajo me obligan a hacer algo injusto, aunque si no lo hago me corren, que me corran, yo tengo una convicción. Pero si yo en el trabajo miento, entro en el adulterio, en la borrachera, en los vicios, porque es común, y digo que soy cristiano, entonces no tengo una convicción, tengo una creencia. Y este doctor, que usted tiene que leer, él sí es bueno, Josh McDowell, dice que ha dado más de 1 millón de jóvenes conferencias en el mundo, en universidades. Los cristianos no somos tontitos, den ignorantes, hay de todo, pero no es para tontos, es para gente preparada. Y dice, la principal palabra que los jóvenes de las universidades en muchos países me dicen, ¿cuál creen que es? Doctor Josh McDowell, deme un abrazo. Se queda sorprendido. Jóvenes universitarios de países ricos con un futuro impresionante y le dicen, deme un abrazo, porque mi papá no me dio un abrazo. Entonces, ¿hace falta el abrazo del papá o no? Sí. Con amor y con corrección, ¿eh? El papá permisivo no es papá, es papá. Entonces es muy importante que usted tenga convicciones. Y otra cosa que decía el doctor Josh McDowell, que una joven platicando con su hija, una de las hijas de él, le dice, ¿y a qué hora llegas a la casa después de la fiesta? La hora cristiana es a las 10 de la noche, hermano, eso tómelo ahí, no es Biblia, pero es bueno. Y entonces dijo ella, llego a las 10, y le dijo la otra amiga, ¿pero por qué llegas a las 10? Si apenas empieza lo bueno a las 10 de la noche. Dijo ella, es que mi papá me exige que yo llegue a las 10 de la noche. Y es una chica que ahorita está haciendo una maestría, no esta niña, es una joven ya. Y la otra joven que la dejan llegar a la hora que quiera dijo, yo hubiera querido que tu papá fuera mi papá, porque cuando no me ponen horarios me doy cuenta de que no les importo. No les importa a qué hora llego, no les importa si llego. Así es que, hermano, ¿qué hay que hacer? Corrija, ponga normas. Dios corrige a quienes ama. Y nos va a corregir hasta que nos muramos, hermano, porque estamos en proceso. Entonces es muy importante la corrección. Cuide sus acciones, corrija a sus hijos como está la palabra de Dios, y en la iglesia dele lugar a la disciplina. La iglesia corrige. La iglesia no nada más aplaude y qué lindos todos tan preciosos. Sí están preciosos, pero hay que corregir. ¿De acuerdo? Entonces dice la palabra de Dios que hay que evitar la temeridad. La temeridad es menospreciar las cosas de Dios. Hoy hay gente que llega a un templo y aunque no sean creyentes, respetan. Dicen, oye, este lugar es donde adoran a Dios, pues yo respeto y me quedo callado.
o me siento, me voy a donde me digan y respeto. Pero hay gente que no respeta nada. Esas personas que están ahí con su aparatito a la hora de la predicación, será porque el predicador de aquí es malo, pero no es la hora, hermano, no es la hora de estar haciendo eso, ¿no? O está mascando chicle, o está jugando a no sé qué, haciéndole caritas a no sé quién. Eso es irreverencia, ¿no? Entonces es muy importante que volvamos a la reverencia. No leer la Biblia todos los días es una irreverencia. Es que ahí la tengo, pero no tengo tiempo. Hermano, yo tengo que buscar tiempo porque es la palabra de Dios. Es que el mundo dice que el adulterio está rete bien y los vicios son una cosa maravillosa. Esto dice el mundo. Dios dice algo muy distinto y yo tengo reverencia por las cosas de Dios. ¿Qué tanta reverencia tiene usted? Yo creo que aquí tendríamos que hacer un tema, ¿no? Recuperemos la reverencia. Yo tengo que respetar a Dios porque Él es santo, Él es maravilloso. Entonces yo tengo que ser reverente con Él. Tengo que ser cuidadoso y evitar la temeridad. No busque lucirse. No busque que lo vean, que lo admiren, que digan que qué lindo que detuvo el arca. Usted busque obedecer la palabra de Dios. Una temeridad que cometemos frecuentemente es violar la ley de Dios y esperar que no haya consecuencias. Eso es terrible, ¿no? Porque digo, bueno, ya sé que dice la Biblia, pero es que a mí me gusta mucho esto, es que todos lo hacen. Decía por ahí, usted recuerda la norma bíblica. ¿Con quién me tengo que casar, hermano? Con un creyente. De los de veras, no asistente, creyente. Y decía un pastor una situación. Si usted se casó con un inconverso o una inconversa, y Dios después ganó a esa persona y la convirtió, dele gracias doblemente a Dios, porque no nada más violó la ley de Dios usted, sino que se la traspasó, y en su mucha misericordia el Señor le concedió que se convierta. Pero no es el camino. No ande buscando donde no debe buscar. Busque donde Dios nos puede dar a todos lo que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, si usted violó la ley y no pasó nada, no piense que no pasó nada realmente. Realmente, en la mucha misericordia de Dios, Dios nos guarda y nos preserva. Pero cuando yo sigo violando la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Vienen consecuencias terribles. Entonces, ¿es bueno ser temerario? No, no es bueno ser temerario. Hay que respetar a Dios. La tercera actitud, esta sí es buena, se llama sujeción. La actitud de sujeción. Primero de Samuel 6, del 8 al 11, la parte final del texto, habla de la actitud nuevamente del rey David. La primera fue anhelo y la segunda es sujeción. ¿Qué hizo David cuando vio que Dios le quitó la vida a Usa? Se entristeció. Hermano, un verdadero hijo de Dios nunca reclama lo que Dios hace, aunque no nos guste. Por supuesto que muchas cosas que Dios hace no nos van a gustar, es que no son para nosotros, son para Él. Él es el soberano, no yo. El hombre sin Dios se cree soberano, el creyente sabe que el soberano es Dios. Y David no dijo, ay Señor, ¿por qué mataste a este muchacho? Se puso tan triste David. Y otra cosa es dimensionar la situación. ¿De quién fue la culpa? De David. No fue de Dios. Él hizo un error de procedimiento, él no consultó a quien debía y él estaba tan lleno de gozo que no cuidó lo que tenía que cuidar en la palabra de Dios. Y dice aquí, es un enojo contra sí mismo, dudó sobre lo que tenía que hacer y ya no quiso traer el arca. Cuando vio esto, se puso tan triste. Hermano, ponerse triste está bien, pero no es lo mejor. No es lo mejor. La tristeza es un duelo normal que yo tengo que experimentar porque hay pérdidas, hay dolores, hay culpa personal, tengo que manejarla con Dios, pero no puedo vivir triste. Digamos que la culpa puede ser momentánea, pero dice, lo que enseguida sintió David fue temor. Después de la tristeza él sintió temor, y el temor sí está bien. El temor, y puede vivir usted con el temor toda su vida y no hay problema. Dice, y temió a Jehová porque Dios había hecho este juicio. Dice, y fue llamado ese lugar Pérez Usa. La palabra Pérez en hebreo quiere decir quebrantamiento. Eso es Pérez en hebreo. Quebrantamiento. Quebrantamiento de Usa. ¿Por qué? Porque Dios quebrantó a Usa ahí. La culpa fue de David de Usa, ¿no?
pero hubo tal consternación que hay un aprendizaje. Hermano, cuando hay situaciones que nos duelen, hay un momento de aprendizaje. El cristiano tiene que evaluar bien lo triste y lo doloroso. Es un aprendizaje. Cuando yo no tengo un corazón en Dios, lo malo me hace deprimirme, me alejo, me aparto de Dios, acuso a los demás, me frustro, me deprimo. Todo eso humanamente es normal, pero ante Dios no está bien. Póngase triste, pero mejor deje la tristeza y tema a Dios. Y David temió a Dios. No le reclamó. Por favor, cuando le pasen cosas, no le reclame a Dios, hermano. Dios sabe lo que hace. Duele mucho, es terrible que duela, pero nos fortalece y nos enseña. Y David, después de esta pérdida tan tremenda, dijo, versículo 9, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, hay un cambio de criterio. Él ya no estaba en la algarabía, en esa euforia, ahora tenía más conciencia. La algarabía está bien, pero la conciencia es mejor. Y él dijo, ¿cómo voy a traer el arca de Dios? Me doy cuenta que Él es tan santo que Él no necesita que yo traiga su arca. Es muy posible que yo no sea digno de traer el arca de Dios. Un buen sentimiento del cristiano es la humildad, hermano. Cuando yo soy soberbio, creo que todo me lo merezco, ya estoy perdiendo la batalla porque por ahí no va. Dice la palabra, Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces David pasó de la algarabía, un poco de soberbia, pasó a la humildad. Dijo, yo no soy digno de traer el arca de Dios. Lo precioso aquí es que Jesucristo nos ha hecho dignos a nosotros. No por obras que hayamos hecho, por su misericordia, dice la palabra, Él nos ha hecho dignos. Usted es digno de las cosas de Dios. Pero pórtese así y obedezca. No le hace que no sea popular, no le hace que lo critiquen. Usted siga, porque Dios dice que así se hacen las cosas. Lo siguiente del temor es todavía mejor, se llama cambio. Versículo 10. Versículo 10 refleja el cambio. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de David a su ciudad y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. ¿Qué es esto? David tuvo un cambio en su actitud. Y dijo, es posible que yo no merezca traer el arca de Dios, pero la voy a poner en un lugar donde le den respeto. Y hay una cosa muy interesante, Obed-edom geteo, Obed quiere decir siervo en hebreo, y es siervo de Edom. Por eso algunos pensaban que era idumeo o extranjero, pero lo más seguro es que él sea de un lugar que se llama Gat, puede ser filistea, geteo es que es de Gat. Entonces era un filisteo militar de David. Otra posibilidad es que Gat también está en Ecrón, en Jerusalén, en el área de Judá, y él sea un levita que vivía en esa zona llamada Gat, dentro del territorio judío. Es lo más probable, que fuera un levita. Pero mire, aquí hay una gran enseñanza, hermano. Cuando vienen crisis, vienen grandes oportunidades. Dios es un ser de oportunidades. Cuando yo me muera, ya no hay oportunidad. Pero mientras tengo vida, es una oportunidad para cambiar lo que tengo que cambiar ya hoy mismo. Desde ayer, dicen los muchachos, ¿no? ¿Por qué es un Dios de oportunidades? Porque hay un cambio en el resultado de lo que pasó en la casa de la gente que tenía las cosas de Dios. Esto está muy difícil de explicar, pero así está en la Biblia. Hay personas que han perdido el gozo de la presencia de Dios, han perdido la reverencia por Dios y, hermano, no tienen mucha bendición. El arca de Dios estuvo 70 años en la casa de Abinadab, el papá o el abuelo de Ahío y de Usa, que murió allí. Pero Usa tocó el arca, no la respetó, y no dice la Biblia que Dios bendijo a la casa de Abinadab. ¿Por qué? Por su actitud. ¿Por qué no me bendice Dios más? Por mi actitud. Hay otros que adoran a Dios con más corazón. Hay otros más sinceros, más humildes.
Y dice la palabra de Dios que cuando llegó el arca a la casa de Obed-Edom, Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Es diferente o no es diferente? Es diferente. Porque Dios bendice a la gente que tiene una actitud hacia Él. 70 años en la casa de Abinadab y le perdieron respeto a las cosas de Dios. Hay gente que lleva años en las iglesias evangélicas y ya perdió su toque. Ya perdió la comunión, el anhelo por estar en la casa de Dios. Van cada que pueden o cada que quieren, lo cual está mal. Es un error de procedimiento. Pero hay quienes conocen a Dios y con tanto amor y con tanta devoción le aman, que Dios bendice su casa. ¿Dios es injusto por esto? No, Él es el soberano y Él ve el corazón de la gente. Hermano, usted tiene que ser como la casa de Obed-Edom, que con gozo, con emoción, con ganas, sirve, ama, lee, estudia, sigue, a pesar de que pase lo que pase. Pero no sea un Abinadab que se acostumbra a las cosas de Dios. Ay, ir a la iglesia me aburre tanto. Ya he oído. Además, el pastor nomás predica segundo de Samuel. Bueno, estoy bien cansado. Es que hoy es el supertazón. ¿Y usted que es americano o es mexicano? Bueno, es otra cosa. Pero, hermano, qué importante es la actitud. Y esto es una promesa. Si usted tiene una buena actitud, se dirá que Dios bendijo su casa. Pero si usted no tiene actitud, no se va a decir nada, en el mejor de los casos. Así es que, hermano, cambie su actitud. La tristeza se convertirá en gozo. Yo creo que aquí la actitud de David fue tan buena, después del primer error, que se sujetó a Dios hasta la muerte. Ponga en su corazón eso. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Y eso es duro. Es duro de decir y más de vivir. Porque hay quienes a la primera situación que les pasa ya no quieren seguir a Dios. Ya no voy a la iglesia porque me da peor. Ahora que estoy en Dios me está yendo mal. Y Dios no salva a mi familia y Dios no me da. Hermano, no sea usted tan interesado. A Dios se le sigue cuando nos da y también cuando nos da, ¿no? Aunque no me dé, yo voy a estar allí, fiel hasta la muerte. Y si me enfermo y me muero, gloria a Dios, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y si se murió alguien, en el caso de Usa, pues gloria a Dios porque ya se lo llevó. Yo creo que Usa ya está en la presencia de Dios. Esperamos que Dios le haya perdonado y esté en la eternidad con Dios. No sabemos eso, pero Dios es el que decide. O ustedes de los que condicionan a Dios. Si yo te sigo, Señor, es porque tú me vas a dar, pero si no me das, no te sigo. O no te estoy siguiendo porque no me estás dando. Hermano, ¿de qué se trata? David nos enseña que hay que darle a Dios todo porque Él lo merece. ¿Fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. Pero es que no me estoy muriendo. No, pero hay otras circunstancias, decisiones, errores, determinaciones que hoy tenemos que tomar. Yo quiero ser fiel hasta la muerte. Porque si me muero sin Dios, me voy al infierno. Más vale morirme como pueda, pero en la mano de Dios, que vivir muchos años y estar lejos de Él y después irse a la muerte eterna. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, y decimos, Señor, queremos cambiar las actitudes, queremos aprender? No sé si usted quiere, alguien nos visita por primera vez y quiere acercarse a Dios, pero a Dios se le busca con anhelo. La persona más importante, el amor más grande de nuestra vida tiene que ser Dios. Tú eres el amor de mi vida, Señor. Tú eres el amor de mi vida. Hay mucha gente a la que amo, pero tú eres el amor más grande que tengo. Y quiero estar contigo. Quiero traer tu arca, nada más que vea bien los procedimientos, ¿no? No sé quién quiera hoy renovar su comunión con el Señor también y decirle, Señor, yo quiero ser como David, que te anhelaba. No importa que ya sea rey, que tenga todo, pero no tenía algo que él creía que necesitaba, y era el arca en su ciudad. Es una buena motivación. Y en lo segundo que vemos con Usa, evitemos la irreverencia. Quite toda irreverencia, porque Dios es digno de todo respeto. Y lo tercero es la
sujeción. David se sujetó a lo que Dios decidió. ¿Podemos orar, hermano? Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta y preciosa, porque siempre tiene una enseñanza especial para nosotros. Señor, no sabemos cuál es la necesidad de cada persona preciosa que está aquí hoy. Hay jóvenes, hay mujeres, hay varones, hay ancianos, Señor. Hay personas que vienen por primera vez, hay quienes llevan ya muchos años en el Evangelio, Señor, pero todos tenemos una necesidad. Te pedimos que nos bendigas con una gran comunión, con un gran anhelo, Señor, que anhelemos estar contigo, que como hemos visto en tu palabra, lo primero que busquemos en las mañanas sea darte a ti la gloria, darte las gracias por un día más de vida, por la oportunidad, por la familia, por el trabajo, por la escuela, por los retos, por todas las cosas que enfrentamos, Señor, pero que lo hagamos con un anhelo por la comunión contigo. Es muy importante para nuestra vida, Señor, que te adoremos y que te bendigamos, Padre. Ayúdanos a revisar. Si anhelamos a alguien más que a ti, ya estamos cayendo en un pecado, Señor, porque hay anhelos que son sanos, hay anhelos que no lo son, pero el único anhelo que debe estar prevalente sobre los demás es el anhelo por la presencia de Dios. Señor, qué maravilloso el corazón de David, que decía: yo quiero el arca de Dios en mi ciudad, yo quiero trasladarla. Era un buen deseo, pero, Señor, hubo un error de procedimiento. Ayúdenos a recordar que las cosas no son como nosotros queremos. Hoy la gente enseña eso, que cada quien haga lo que quiera, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que las cosas son como Dios dice que deben de ser, que nos acostumbremos a ello, Señor, y que te adoremos porque tú eres bueno, Padre. También ayúdenos a quitar toda irreverencia, Señor. Hoy somos una generación que ha perdido el respeto a la sociedad, a las autoridades, a los padres. Hemos perdido el respeto por mucha gente, Señor, hasta por nosotros mismos, pero necesitamos regresar a la reverencia. Ayúdanos a ser gente reverente, Señor. En el caso de Usa hay una enseñanza negativa que fue el tocar un arca, que la palabra decía reiterativamente: no debe ser vista ni tocada. Enséñanos pues a nosotros hoy, Señor, a tomar las decisiones así, que aunque la gente diga que podemos tocar, que aunque la gente diga que podemos hacer, que podemos disfrutar de cosas que la Biblia dice que no, nosotros vamos a creerte más a ti, Señor, y decir: si mi Dios dice que no puedo tocar esto, no lo voy a tocar. Si mi Dios dice que así se adora, que es la palabra, que eso es lo que tiene que hacerse, mi casa se va a ordenar en base a la palabra de Dios, no en base a la palabra de la gente, que aunque pueden ser respetables, no tienen la autoridad porque no son Dios. Tú eres el único que nos lleva a la reverencia, Señor. Que recuperemos el anhelo de orar todos los días, de tener estudio todos los días, de buscarte todos los días, Señor, de anhelarte de verdad, de amarte, porque es muy importante esa parte de nuestra vida en la comunión contigo, Señor, pero que la irreverencia se vaya yendo de nosotros, esa falta de respeto, la inestabilidad, Señor, la blasfemia contra tus principios, Padre, el vivir como la gente vive, pero que no estamos haciéndolo en base a la palabra de Dios, es otra irreverencia también, Señor. Que no dejemos de estudiar tu palabra, de leerla, de buscar, de prepararnos, Padre, porque mucha gente blasfema y dice cosas tremendas contra Dios. En el Apocalipsis dice que habrá irreverentes, irrespetuosos, gente que no se deja controlar, y es lo que hoy estamos viviendo en la sociedad. Pero tu palabra dice que nosotros tenemos que ser gente reverente contigo y recuperar esa autoridad, Señor, y ese deseo de estar en tu comunión. Y también la sujeción. David nos enseña, Señor, que aunque hubo una muerte, aunque acabaste con la vida de un hombre, es tu decisión, Señor. Tú sabes cuándo acabarás con la vida de cada persona. Y aunque nos duele, nosotros siempre quisiéramos ver a las personas llegar a la vejez y que nadie muera de una manera violenta, Señor. Es tu decisión, Padre. Nosotros queremos decirte hoy: ayúdame a serte fiel hasta la muerte, Señor. No importa que me ofendan o que me amenacen por ser cristiano, yo necesito tener determinación, consagración, entrega, porque esto me hará un buen cristiano delante de ti, Señor, y que no sea una persona sin convicciones y una persona con creencias. Enséñanos, Señor, a seguirte, porque es muy importante que nosotros lo hagamos de acuerdo a los principios de tu palabra. Te adoramos en el nombre de Jesús, y que esta palabra la use el Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, conforme a nuestra necesidad, porque tú conoces todas nuestras necesidades y sabes exactamente lo que nosotros vamos a requerir de ti en este momento. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano. Siéntese, por favor. Vamos a continuar con el orden de la reunión.